estudiantes de todo el país, ¿cómo están? Les saluda nuevamente la profe Romina. Hoy voy a estar acompañándoles en el desarrollo de un nuevo contenido y para dar inicio a la clase de hoy les invito a observar las imágenes que vemos en pantalla. Vemos, por ejemplo, cómo ocurre la caída de rayos durante las tormentas eléctricas. Así también podemos notar cómo ocurre la iluminación de la ciudad durante la noche. Del mismo modo vemos cómo se da la extensión de ese tendido eléctrico en todo el territorio del Paraguay. ¿Por qué vemos estas imágenes? Porque el día de hoy vamos a estar trabajando sobre la corriente eléctrica. Ya en pantalla podemos ver cuáles son los puntos principales que vamos a abordar acerca de este tema. Hablaremos del concepto de corriente eléctrica, también trabajaremos los tipos de corriente eléctrica según su naturaleza, cuáles son los efectos que posee esta corriente eléctrica. Vamos a hablar de la ley de Ohm, de la intensidad eléctrica, de la resistencia eléctrica, cuáles son las ecuaciones o las fórmulas que utilizaremos para resolver los ejercicios y así también vamos a hablar de la contaminación que puede ocurrir a raíz del uso de la corriente eléctrica. Para iniciar el desarrollo del contenido vamos a hablar primeramente del concepto de corriente eléctrica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de corriente eléctrica? Nos referimos al movimiento ordenado de los electrones que ocurre a través de un conductor eléctrico. Los electrones son pequeñas partículas negativas que forman parte de los materiales y estos electrones pueden moverse en aquellos cuerpos que son conocidos como conductores eléctricos, como es el caso del cobre, que por excelencia es un conductor eléctrico utilizado para la fabricación de los cables. Seguidamente vamos a hablar de los tipos de corriente eléctrica. Vemos que existen 4 tipos: la corriente continua, alterna, trifásica y monofásica. Seguidamente veremos en pantalla cuál es la diferencia entre la corriente continua y la corriente alterna. En la corriente continua, los electrones se mueven siempre hacia un mismo sentido y dirección, es decir, esto no cambia. Sin embargo, en la corriente alterna, los electrones sí cambian de sentido y dirección cada cierto tiempo, van alternando el sentido y la dirección. A continuación vamos a hablar de las diferencias entre la corriente monofásica y trifásica. En la corriente monofásica hay una sola fase, mientras que en la trifásica existen 3 fases, es decir, 3 líneas por donde circula la corriente eléctrica. En ambos casos se utiliza corriente alterna. Sin embargo, vemos también que hay diferencias en cuanto a la tensión. La tensión en la corriente monofásica oscila a los 220 voltios, mientras que en la trifásica oscila a los 380 voltios. La potencia eléctrica es única en la monofásica, es decir, existe una única potencia que sirve para todo el circuito monofásico. Sin embargo, en la corriente eléctrica trifásica, la potencia eléctrica se divide en 3 partes iguales. A continuación vamos a hablar de los efectos que tiene la corriente eléctrica. Vemos 4 tipos de efectos principales. El efecto luminoso ocurre cuando la energía eléctrica es capaz de transformarse en energía luminosa, como por ejemplo cuando encendemos el foco, una lámpara, puede ser el fluorescente. El efecto calorífico ocurre cuando la energía eléctrica puede transformarse en energía térmica, como es el caso de la plancha que observamos en pantalla. Esto también se da en los hornos eléctricos, en las tostadoras y otros electrodomésticos que también utilizan el calor para su funcionamiento. Vemos también el efecto químico. En algunos casos, la electricidad es utilizada para separar algunos componentes químicos. A este procedimiento se lo conoce como electrólisis. Se hace pasar la electricidad por la sustancia química y ese paso de la electricidad es lo que provoca que los átomos se separen. Por último, vemos el caso del efecto magnético y aquí hay que comprender de que todos los aparatos eléctricos, todos los dispositivos que utilizamos en la casa mediante el uso de la electricidad forman un campo magnético cerca del dispositivo gracias al paso de la electricidad. Este efecto podemos ver, por ejemplo, en los televisores, en los celulares y otros aparatos más.
Seguidamente vemos cómo ocurre la contaminación ambiental a causa del consumo de la electricidad. Si bien hay que entender de que la electricidad en sí no produce un impacto directo sobre el medio ambiente, sí lo produce de manera indirecta a través de los diversos dispositivos que utilizamos nosotros mediante el uso de la energía eléctrica. Podemos ver que a medida que pasan los años, a medida que va avanzando la tecnología, cada vez hay más residuos tecnológicos que contienen diversos componentes químicos, diversos dispositivos que pueden causar cierto tipo de contaminación del medio ambiente. A continuación vamos a hablar de la ley de Ohm, que esta ley fue propuesta por un físico denominado Simon Ohm y en ella establece que existe una relación entre la tensión, la intensidad y la resistencia eléctrica. Primeramente vamos a hablar de la tensión, que se refiere a esa presión con la que una fuente de energía que forma parte de un circuito eléctrico empuja los electrones para producir corriente eléctrica. ¿Cómo se calcula esta tensión? Se calcula multiplicando la intensidad por la resistencia eléctrica. Luego vemos el caso de la intensidad, que se refiere a la cantidad de carga eléctrica que pasa por un conductor eléctrico durante cierto tiempo. Tiene dos ecuaciones para calcular. Se puede calcular la intensidad dividiendo la tensión, la diferencia de potencial, con la resistencia, o también se puede hacer dividiendo la cantidad de cargas eléctricas, que se representa con la letra Q, con el tiempo que tarda en recorrer dicha carga el dispositivo. También vamos a hablar de la resistencia eléctrica, que se refiere a esa oposición que tienen los materiales para el paso de la corriente eléctrica. Todos los materiales, sean o no conductores eléctricos, tienen cierta resistencia eléctrica y eso se puede calcular dividiendo la tensión con la intensidad. De esta manera hemos analizado algunos conceptos, ejemplos y también fórmulas acerca de la corriente eléctrica. Ahora llegó el momento de aplicar esto que hemos aprendido en la resolución de ejercicios. Antes de resolver los ejercicios, es muy importante que conozcamos las unidades de medida de cada magnitud que vamos a utilizar para resolver los ejercicios. En pantalla vemos un cuadro donde aparece la magnitud, su símbolo y también su unidad de medida. En primer lugar tenemos a la carga eléctrica, cuyo símbolo es la letra Q mayúscula y su unidad de medida es coulomb, que puede abreviarse con la letra C. El tiempo, su símbolo es la letra T minúscula, se mide en segundos, se abrevia con la letra S minúscula. La intensidad de la corriente eléctrica, su símbolo es la letra I, su unidad de medida es amper y se puede abreviar con la letra A. La diferencia de potencial, su símbolo es la letra B corta, su unidad de medida es voltios y se abrevia con la letra B corta. Por último vemos a la resistencia eléctrica y su símbolo es la letra R, su unidad de medida es ohm y vemos entre paréntesis el símbolo que representa a esta magnitud física. Seguidamente ya vamos a ver el primer ejercicio, cuyo enunciado dice lo siguiente. Un motor eléctrico es atravesado por 35 coulombs durante 5 segundos. ¿Cuál es la intensidad de la corriente eléctrica que circula por el motor? Una vez que leemos los enunciados, nosotros debemos de aprender a identificar cuáles son los datos. Y hay que tener en cuenta que donde hay un número siempre va a haber un dato. Entonces vamos a extraer de la siguiente manera. Vemos que la cantidad de carga que atraviesa por el motor es 35 coulombs. Es el primer dato que vamos a identificar. Luego tenemos el tiempo, que es 5 segundos. Es decir, 35 coulombs de carga atravesaron el motor eléctrico durante 5 segundos. ¿Qué nos pide calcular el ejercicio? Nos pide calcular la intensidad de la corriente eléctrica. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Vamos a dividir la carga con el tiempo. Reemplazamos los datos. Vemos que la carga equivale a 35 coulombs. Vamos a dividir con el tiempo, que equivale a 5 segundos. El resultado que obtenemos es 7 amperes. Recuerden que la unidad de medida de la intensidad es amper. De esta manera entonces establecemos una respuesta.
La intensidad de la corriente eléctrica que atraviesa por el motor es 7 amperes. Ahora analizaremos el ejercicio número 2. El enunciado dice lo siguiente: calcula el valor de la resistencia eléctrica de un conductor eléctrico que, funcionando a una diferencia de potencial de 110 voltios, consume una corriente eléctrica de 20 amperes. Para poder identificar los datos es importante que reconozcamos dentro del enunciado no solamente los números, sino también sus unidades de medida. Por ejemplo, voltios vemos aquí que corresponde a la diferencia de potencial y la intensidad de la corriente eléctrica es representada por la unidad de medida conocida como ampere. Por lo tanto, 20 amperes corresponde a la intensidad. ¿Cuál es la incógnita? La incógnita que tenemos que hallar es la resistencia eléctrica que representamos con la letra R mayúscula. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Para ello vamos a dividir la diferencia de potencial con la intensidad. Reemplazamos los valores, vemos que tenemos que dividir 110 voltios con 20 amperes y obtenemos un resultado de 5,5 ohmios, que es la unidad de medida de la resistencia eléctrica. Establecemos una respuesta. La resistencia eléctrica es 5,5 ohmios. Para concluir la clase de hoy, vamos a volver al esquema que hemos visto al inicio de la clase. Vemos en pantalla que la corriente eléctrica es el movimiento ordenado de electrones que ocurre a través de un conductor eléctrico, como por ejemplo es el caso del cobre, que es uno de los materiales que mejor conduce la electricidad. También hemos trabajado sobre los diversos tipos de corriente eléctrica según su naturaleza. Hablábamos de la corriente alterna, la corriente continua, monofásica y trifásica. También hemos trabajado acerca de los diferentes efectos que presenta la corriente eléctrica. Hablábamos del efecto luminoso, efecto químico y otros efectos más. Vemos también en pantalla que trabajamos sobre la ley de Ohm, que establece una relación entre la resistencia, la intensidad y la tensión eléctrica. También podemos observar cuáles son las diversas ecuaciones o fórmulas que hemos utilizado en la resolución de ejercicios. De este modo cerramos la clase del día de hoy. De mi parte es todo. Nosotros nos volveremos a comunicar en un próximo material educativo.